Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Prepárate porque estamos por comenzar. Personaje 1. Soy el primer mártir cristiano mencionado en el Nuevo Testamento. Fui apedreado por predicar sobre Jesús y perdoné a mis agresores antes de morir. ¿Quién soy yo? A. Esteban. B. Santiago. C. Bernabé. D. Pedro. Respuesta correcta, alternativa, A. Esteban. Esteban fue elegido como uno de los 7 diáconos para ayudar en la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva. Su muerte marcó un punto de inflexión en la persecución a los cristianos. Personaje 2. Soy conocido por haber negado a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, pero me arrepentí amargamente después. Más tarde, me convertí en un líder importante en la iglesia primitiva. ¿Quién soy yo? A. Juan. B. Santiago. C. Andrés. D. Pedro. Respuesta correcta, alternativa, D. Pedro. Pedro, originalmente llamado Simón, recibió el nombre de Pedro, que significa roca, de Jesús, quien profetizó que él sería la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Personaje 3. Soy el autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, a pesar de haber perseguido cristianos al principio. Mi conversión ocurrió en un viaje a Damasco. ¿Quién soy yo? A. Juan. B. Santiago. C. Pablo. D. Bernabé. Respuesta correcta, alternativa, C. Pablo. Pablo, originalmente llamado Saulo, era un fariseo celoso que persiguió a la iglesia hasta su dramática conversión en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesús. Personaje 4. Fui la primera persona en ver a Jesús resucitado. Él me llamó por mi nombre y me pidió que avisara a los discípulos sobre su resurrección. ¿Quién soy yo? A. María, madre de Jesús. B. María Magdalena. C. Marta. D. María, hermana de Lázaro. Respuesta correcta, alternativa, B. María Magdalena. María Magdalena fue una seguidora devota de Jesús, mencionada en los 4 evangelios. Fue liberada de 7 demonios por Jesús, convirtiéndose en una de sus más fervientes discípulas. Personaje 5. Soy conocido como el discípulo amado y fui el único de los apóstoles que permaneció con Jesús hasta la cruz. Más tarde, escribí un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. ¿Quién soy yo? A. Santiago, hijo de Zebedeo. B. Juan. C. Mateo. D. Judas, hermano de Jesús. Respuesta correcta, alternativa, B. Juan. Juan fue el más joven de los apóstoles y vivió hasta una edad avanzada. Fue exiliado en la isla de Patmos, donde tuvo la visión que registró en el libro de Apocalipsis. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Personaje 6. Fui el primero de los discípulos en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién soy yo? A. Pedro. B. Andrés. C. Tomás. D. Felipe. Respuesta correcta, alternativa, A. Pedro.
La confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo fue un hito significativo en el ministerio de Jesús y en la formación de la Iglesia, con Jesús respondiendo que sobre esa roca él edificaría su Iglesia. Personaje 7. Fui un fariseo que, durante la noche, busqué a Jesús para comprender mejor sus enseñanzas. Más tarde, ayudé a cuidar el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. ¿Quién soy yo? A. Caifás. B. José de Arimatea. C. Gamaliel. D. Nicodemo. Respuesta correcta, alternativa, D. Nicodemo. Nicodemo es mencionado solo en el Evangelio de Juan. Defendió a Jesús ante los fariseos y después de la crucifixión, trajo especias para embalsamar el cuerpo de Jesús, demostrando su fe. Personaje 8. Soy el discípulo que inicialmente dudó de la resurrección de Jesús, diciendo que necesitaba ver y tocar las heridas de Jesús para creer. ¿Quién soy yo? A. Tomás. B. Santiago. C. Bartolomé. D. Andrés. Respuesta correcta, alternativa A. Tomás. Tomás, también conocido como Dídimo, a menudo es llamado Tomás el Incrédulo. Sin embargo, su declaración «Señor mío y Dios mío», después de ver a Jesús resucitado, es una de las afirmaciones de fe más fuertes en el Nuevo Testamento. Personaje 9. Soy el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, entregándolo a los líderes religiosos. ¿Quién soy yo? A. Santiago, hijo de Alfeo. B. Simón, el celote. C. Judas Iscariote. D. Bartolomé. Respuesta correcta, alternativa, C. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero su traición resultó en uno de los eventos más conocidos en la historia cristiana. Posteriormente se suicidó debido al remordimiento. Personaje 10. Soy el primo de Jesús y predicaba en el desierto, bautizando a las personas en preparación para la venida del Mesías. Fui decapitado por orden de Herodes. ¿Quién soy yo? A. Juan el Bautista. B. Santiago. C. Andrés. D. Bartolomé. Respuesta correcta, alternativa, A. Juan el Bautista. Juan el Bautista es visto como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el precursor directo de Jesús. Su bautismo de Jesús marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre los personajes del Nuevo Testamento acertaste. Te espero en el próximo vídeo.